Bueno, hoy estamos alegres porque estamos vivos. ¿Cuántos están vivos? Gloria a Dios. Esperemos que hayan comido o disfrutado bastante de esa cena de acción de gracias. Que lo que sea que hayan comido, que lo hayan disfrutado. Que hayan podido pasar un tiempo bueno en familia, descansado, recuperado fuerzas. Y que hayan podido recordar que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Amén. Que Dios nos ha bendecido mucho, hermano. Mucho. Y tenemos mucho por qué dar gracias. Por eso yo empecé primero por ahí, porque estamos vivos. Porque mientras estemos vivos, hermano, hay oportunidad de hacer muchas cosas, de arrepentirnos primeramente, de buscarlo, de pedir perdón, de enmendar nuestro camino. Mientras haya vida, podemos hacer muchas cosas. Y si usted está acá, es porque Dios todavía tiene un propósito con usted. Si su corazón sigue latiendo, es porque Él sigue estando con usted ahí. Y si usted pues tiene cosas que arreglar, pues hoy es el día. El Señor le dio un día más para que usted venga ante Él y usted arregle su situación. Y bueno, y estamos entrando en una época donde se recuerda el nacimiento del Señor. Siempre el mundo lo recuerda y estamos entrando en esa época. Ya los comercios y todo eso ya empezó desde octubre, ¿verdad? Pero oficialmente ya por estas fechas pues ya se empieza a hablar más del asunto. Y en el Antiguo Testamento habían varias profecías que hablaban de que iban a ser un Mesías, un ungido, que eso es lo que significa Mesías. Y el Señor iba a enviar a su ungido. Mesías en el hebreo es ungido, significa en español, y en griego pues significa Cristo. Eso significa, Mesías es ungido en hebreo y en griego es Cristo. El nombre del Señor, dicho sea de paso, el nombre del Señor no es Cristo. Ese es el título del Señor. Él es su nombre en hebreo, como lo cantamos ahí, es Yeshua, que significa salvación. Después se tradujo a otros idiomas, pero en sí el Señor envió a su ungido, alguien especial. Era una persona diferente, porque ungidos había muchos. Cada rey había sido ungido y cada rey, por lo tanto, había sido un Mesías, un ungido. Pero este era alguien especial, era el ungido de Jehová, que Dios lo había separado para una función específica. Y el mundo, pues lo estaba esperando. Y en estos próximos días vamos a estar hablando principalmente sobre Isaías capítulo 9, donde se habla de los aspectos, pues, del nombre del Señor. En Isaías capítulo 9 se nos habla de esa promesa. En Isaías capítulo 9, verso 1, y hace poco yo pues mencioné este pasaje. Dice así, Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí estaban al norte de Israel. Y fueron los primeros en llevarse el golpe del enemigo cuando los asirios los invadieron en el 722. Fueron los que se llevaron el primer golpe. Ellos fueron los que se vieron, por decirlo así, más afectados. Y fue un tiempo de oscuridad y un tiempo de aflicción. Isaías habla esto en tiempo de cuando el rey Acaz era uno de los más malos que hubo, un tiempo de tiniebla espiritual también. Había muchos extranjeros después viviendo en esa región de Israel en tiempos de Jesús. Por eso es que se le conocía como Galilea de los gentiles, porque había mucho extranjero viviendo ahí. Por lo tanto, había mucha idolatría, había oscuridad espiritual también. Fue a esa gente, a los que sufrieron más, por decirlo así, los que se llevaron el primer golpe, a los que la luz del Mesías llegó primero. Jesús creció en Nazaret, ¿se acuerda? Por eso se le llamaba Nazareno, porque Nazareo era un voto. Nazareno porque venía de Nazaret. Y Nazaret se encuentra en la tierra de Zabulón. Y Jesús, ya cuando creció y ya tenía su ministerio, tenía, por decirlo así,
un centro de operaciones que estaba en Capernaum. Y Capernaum se encontraba en la tierra de Neftalí, Zabulón y Neftalí. Ahí fueron dos de las regiones donde el Mesías vino a impactar primeramente. En Capernaum era donde tenía su centro de operaciones. En el pueblo del profeta Nahum, eso es lo que significa Capernaum, en la tierra del profeta Nahum. Ahí era donde el Mesías vino a crecer y a establecer el centro de operaciones. Y dice ahí, no habrá para siempre oscuridad. El Señor está diciendo, hay oscuridad, yo sé que sí, hay problemas, hay tinieblas, pero no siempre va a ser así. Porque dice, si hay oscuridad, lo que yo les voy a enviar es, pues les voy a enviar la luz. Les voy a enviar a alguien que va a alumbrar su camino de tinieblas, su ciudad de tinieblas, su relación familiar de tinieblas. Voy a mandar a alguien que los va a iluminar. Y Dios envía la luz de su Hijo a toda persona, incluso a los que viven en densa oscuridad. La luz es para todos. Entonces dicen amén. No es solo para unos cuantos. Dios envió su luz para toda la humanidad, para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, no únicamente a su iglesia, no únicamente a los buenos. Dios envió la luz para todos, para todo aquel que lo quiera aceptar. Y si usted está viviendo en un periodo de tinieblas, pues hay luz, hermano, y se llama Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es abrirle el corazón y decirle, Señor, ilumina mi vida, te la entrego para que tú me guíes. El pueblo que andaba en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Aún los que viven en tierra de sombra y de muerte. Aquellos que están viviendo un periodo oscuro en su vida, que lo único que ven es muerte y oscuridad, a esas personas vino Cristo a traerles la luz también. El Señor sabía, bueno, el pueblo está viviendo en tinieblas, voy a enviarles la luz. Y esa luz un día llegó a nuestro corazón, ¿verdad que sí? Llegó a su vida y llegó a la mía y nos iluminó. Iluminó nuestro caminar, iluminó nuestra familia, iluminó nuestro matrimonio. Y hoy, aún con brincos y saltos, seguimos adelante porque su luz está con nosotros, porque Cristo está en nuestro corazón. Isaías 9:3, siguiendo ahí en Isaías capítulo 9, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Pues la llegada del Mesías, lo que el Señor está diciendo es que iba a traer alegría. No hay por qué estar tristes. Él cambió nuestro lamento en baile, dice la palabra. Él cambió nuestro manto de luto y nos dio un manto de alegría. La venida del Mesías iba a traer alegría, noticias de gran gozo, dijeron los ángeles. Les traigo una noticia de gran gozo, o sea, la noticia de que el Hijo de Dios iba a nacer, iba a traer alegría a este mundo tan triste. Si usted vino triste a este lugar, pues recuerde, Cristo vino a morir, a nacer a esta tierra por usted. Dios lo ama tanto a usted que envió a su Hijo a morir en una cruz, a nacer en esta tierra tan apartada de Él, por amor de usted y por amor mío. Y eso, hermano, es motivo de alegría, porque no vivimos sin esperanza. Dios no permaneció enojado para siempre, porque su enojo, dice la palabra, dura un día, pero su fidelidad dura toda la vida. Por un momento será el lloro, dice, pero la alegría va a venir ilimitadamente. Dios trajo alegría a nuestra vida. Su enojo no es para siempre, dice la palabra. Dios es un Dios. Y si dice que su enojo no es para siempre, pero se enoja, de que se enoja, se enoja. Pero su enojo no dura para siempre. Es más grande su misericordia, porque Dios se complace, dice la palabra, en hacer misericordia. Él quiere darnos algo que no merecemos. No recibimos el castigo que merecemos, eso es misericordia. Y ese es el Dios al cual usted y yo servimos. La alegría que se siente al ver el fruto de nuestro trabajo. Dice ahí, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Cuando uno recibe el fruto del esfuerzo, esa alegría que siente aquel
que después de estar estudiando por mucho tiempo recibe su título. Wow, aquí está el título que dice que ya yo me gradué, que todo mi esfuerzo, mis desvelos, mis tareas tuvieron una recompensa. Esa alegría de saber que nuestro esfuerzo tuvo un fruto, es la alegría. El Señor le dice así, esa es la alegría que vino a traer el Mesías, del saber que no estamos solos, de que lo que estamos haciendo en esta tierra no es en vano, que Dios está tomando todo en cuenta. Esa alegría que sentimos es la que vino a traer el Mesías. Y dice también ahí, aleluya, como se gozan cuando reparten despojos aquellos que habían ganado la batalla, porque después de haber ganado la batalla, lo que hacía el ejército vencedor era que iba y agarraba lo mejor que tenían, aquellos cuerpos muertos que estaban ahí, lo que habían dejado en el campamento, ellos lo agarraban, eran despojos de guerra. Esa alegría que sentían, fuimos victoriosos y aparte de haber vencido, ahora tenemos un botín como recompensa. Esa alegría el Señor lo compara con la venida del Mesías. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto al fuego. Eso hacían ya cuando no había nada más que recoger. Cuando lo que quedaba era pues la ropa ya manchada en sangre y rota y cosas que ya no servían, lo quemaban. Esa alegría de saber, wow, vencimos. Esto fue lo único que quedó del enemigo. No va a quedar pero ni la ceniza de mi enemigo. Esa alegría se siente al saber que el Mesías fue enviado por usted y por mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alegría porque ha quitado el yugo del pecado. Dice ahí donde leímos, porque tú quebraste su pesado yugo. El yugo era símbolo de servidumbre. Era símbolo de trabajo forzado. Eso vino a quebrarlo el Mesías. El yugo del pecado, aquello que no nos dejaba avanzar, aquello que no nos dejaba ni ver para el cielo, el Mesías vino a quebrarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vino a liberarnos, a hacernos libre. Ese niño que vino, nació, creció y murió en una cruz, vino para hacernos libres y libres del pecado. Que usted pueda tener una vida feliz, una vida en abundancia. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, aquello que el enemigo había puesto sobre nosotros, aquello que gobernaba nuestra vida, que eran los deseos de nuestra carne y nuestro pecado, el Mesías vino a quitarlo con la muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como en el día de Madián, como en el día recuerdan cuando Dios utilizó a Gedeón para librarlo de la mano de Madián, que dice que apenas el fruto estaba listo, llegaban los madianitas y se robaban todo. Por eso Gedeón estaba en un lugar ahí escondido, aventando el trigo para que no se lo robaran. Esa alegría que ellos sintieron cuando fueron liberados de esa mano opresora, esa alegría nos trajo el Mesías. Porque ya usted no es esclavo del pecado, hermano. Ya usted no le pertenece a Satanás ni al mundo. Usted tiene un dueño. Su nombre es Jesucristo. ¿Y sabe por qué es su dueño? Porque lo compró. Usted lo compraron. Usted no se dio cuenta, pero usted lo compraron. A precio de sangre. El Señor pagó con su sangre por usted, por todo usted. Usted ahora le pertenece al Señor. Porque Él pagó por usted con su sangre. Ahora no somos, ya no sois vuestros, dijo el Señor, decía el apóstol, ya no sois vuestros, ahora nosotros le pertenecemos al Señor. Por eso es que ahora, como hijos de Dios, pues no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que pedirle permiso a nuestro dueño. Yo creo que hasta aquí vamos entendiendo, ¿verdad? Tenemos un dueño. Usted no se manda solo, por decirlo así. Usted tiene a alguien, un Señor, alguien que pagó por usted en la cruz con su sangre, por su libertad. Eso se llama redención. Pagar un precio por la liberación de un esclavo. Usted era esclavo del pecado, usted era esclavo del enemigo. Cristo vino con su sangre y pagó para que usted fuera libre. Ahora usted le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquella carga que estaba sobre nuestros hombros, aquello que no nos dejaba avanzar, eso lo vino a quitar el Señor. Al final, esa ropa manchada con sangre era el símbolo de victoria. Espiritualmente, eso fue lo que vino a hacer Jesús. Hacernos libres del dominio del pecado. Liberarnos del problema más grande que tiene el ser humano, que es el pecado. Porque si fuese una enfermedad, pues para muchas hay cura.
Y usted puede seguir adelante, pero hay una enfermedad que tiene el ser humano que únicamente Dios la puede quitar y es el pecado. Que enferma el alma, enferma el corazón, enferma la vida, trae consecuencias a la familia, trae consecuencias al matrimonio. Esa enfermedad únicamente la puede quitar Cristo con su sangre, limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Eso es lo que vino a hacer Cristo, pero la gente estaba esperando otro tipo de liberación. La gente estaba esperando que el Mesías viniera a liberarlos, pero del dominio romano. Y por eso cuando Jesús decía que él tenía que morir, pues los discípulos, inclusive Pedro, pues le decían, no, que Dios guarde, que eso no le pase. Porque ellos no se imaginaban que el Mesías tenía que morir. Ellos decían, no, pero tiene primero que liberarnos. Y el Mesías dice en la Biblia que decía el Antiguo Testamento que su reino no iba a tener fin. Y entonces, ¿cómo va a morir? Y entonces eso era lo que ellos no entendían. Eso también se cumplirá cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra. Ahora sí va a venir para no morir jamás. Ya Cristo va a regresar no como un bebé naciendo allá en aquel lugar incómodo. Ahora va a venir como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores, para no morir más. Y va a venir a tomar posesión de esta tierra. Y va a venir a reinar para siempre. Y su reino no va a tener fin. ¿Y cómo se cumplió esa promesa? Porque Dios cumple lo que promete. El verso 6 de Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La promesa de la luz para todos aquellos que andaban en tinieblas, la promesa de libertad, la promesa de esa alegría, pues ahora se hace más evidente, porque dice, ¿cómo se va a cumplir eso? Pues porque van a ser un niño, o sea, va a venir alguien que va a cumplir todo eso, y ese alguien es Jesús. Isaías utiliza esa herramienta literaria hebrea que es volver a repetir las cosas para reforzar una idea, porque dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero ahí también encierra algo hermoso. Un niño nos es nacido, o sea, el Mesías tenía que nacer como todo ser humano. Tenía que nacer humano, con una mamá. Tenía que haber un parto para que él naciera. Ese era el Mesías prometido, un ser humano. Pero después dice, hijo nos es dado. Ahí vemos también la revelación que Dios está diciendo. Les voy a enviar a alguien que van a ser como un niño, pero ese es mi hijo. El Hijo de Dios. El Mesías tenía que ser humano, nacer como humano y vivir como humano. Tan humano como usted y como yo. Le tuvieron que cortar el ombligo. Tuvo que ser amamantado. Tuvieron que cambiarle los pañales. Tuvieron que enseñarle a caminar. Tuvieron que enseñarle a discernir entre lo bueno y lo malo. Fue tan pequeñito como Benjamín que acabamos de ver, que lo cambiaban y si se enfermaba tenía que ver a alguien ahí. Era una persona normal. No hay nada más débil o más indefenso o más dependiente que un niño. Porque teóricamente cualquiera puede haber dicho, el Mesías podía haber venido ya grande y aparecer grande. Aparecer tal vez como apareció Elías en la historia, que no se habla de los papás, ni dónde nació, ni cómo se llamó su mamá, nada más apareció ahí en escena. O como apareció también el Melquisedec allá con Abraham, que no se conoce su genealogía, nada más que apareció ahí. Pudo haber venido ya grande, pero no, tenía que venir desde su inicio como todo ser humano, nacer. Nacer como todo niño, ser adolescente. Y ser joven, y ser un joven adulto. A veces pensamos, el Señor vino y entregó su vida y nos imaginamos 3 años y medio de ministerio. Pero el Señor vino y entregó toda su vida. Su niñez, su adolescencia, su juventud. Todo ese periodo sin pecado. No únicamente los únicos 3 años y medio, sino toda imagínense, su adolescencia sin pecado. Su juventud sin pecado. O sea, y siendo una persona de carne y hueso, él sabía quién era y él sabía a qué había venido. Y por eso cuando venció, el Señor Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, como cantamos ahora, porque entregar una vida entera para el servicio de Dios no es cualquiera, hermano. Y Jesús lo hizo por usted y por mí, siendo un ser humano.
Se limitó de muchas cosas por amor a su Padre. Jesús se identifica plenamente con la humanidad humana. Por eso es que tenía que nacer bebé, para que mostrara en su vida la naturaleza de siervo que hay en Dios. Se despojó a sí mismo, dice la palabra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo. El ser humano habla y otras religiones hablan de pasos para llegar a ser una persona bien santa y estar bien a la par de Dios. Y en algunas religiones, muchas de esas personas llegan a ser considerados hasta Dios. Sin embargo, vemos al Hijo de Dios haciendo lo contrario, despojándose de esa su gloria y tomando un camino hacia abajo, haciéndose siervo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Pero también dice, hijo nos es dado. Tenía que nacer de una mujer, pero también Dios nos estaba dando a su Hijo unigénito. Unigénito. Tenía que tener la naturaleza divina y la naturaleza humana para que pudiera con su sangre limpiarnos de todos nuestros pecados. No podía tener una sangre contaminada con pecado, no podía. Tenía que ser una sangre pura, tenía que ser un ser santo para que pudiese limpiarnos de toda nuestra maldad. Es más, oí a una persona decir, el Señor tuvo que cuidarse en todo. Obviamente ellos tenían una dieta estricta, hasta en su manera de comer y de alimentarse y de cómo vivían la vida. Porque imagínense una sangre llena de colesterol. Hablando lo normal, una sangre llena de colesterol. Su sangre tenía que ser una sangre pura. Su sangre tiene que ser perfecta, su sangre tiene que ser algo especial para que nos limpiara de toda nuestra maldad. Y el Señor se abstuvo de todo eso, hermano, para limpiarnos de nuestros pecados. Y toda esa sangre que había en su cuerpo, la tiró. Salió por todas las heridas que tuvo y al final lo que salió fue agua. El Señor se vació completamente para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más hermoso es que esa sangre sigue teniendo el mismo efecto hoy. Después de 2000 años, esa sangre sigue limpiando, sigue redarguyendo. Esa sangre sigue abriéndonos el camino para llegar al Padre. Esa sangre sigue limpiándonos de toda maldad. Hoy, después de 2000 años, esa sangre sigue estando activa para todo aquel que se acerca con fe. 1 Timoteo 3:16 dice así, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso después el profeta decía, y su nombre se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. El Hijo de Dios vino, se despojó de su gloria, vino y habitó entre nosotros. Dios habitando entre nosotros en esta tierra polvorienta y tan llena de pecado y tan llena de maldad, vino acá a nacer como cualquiera de nosotros nacimos, pero era Dios encarnado, Dios con nosotros y vino para no irse nunca. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios está con usted. Ese Emmanuel está con usted. Dios vino para no irse. Habitar en su corazón, habitar en su vida, no abandonarlo, no dejarlo con sus batallas, con sus luchas, con sus enfermedades, sus necesidades. Ese Dios está dentro de nosotros. Ahora habita acá. Y decía que el canto, ¿verdad? Ven a mi corazón, oh Cristo, ¿se acuerdan? Hasta hay un video ahí, una vez los varones lo cantamos hace como 15 años acá en la iglesia. Pues en Él hay lugar para ti. No se encontró lugar para Él donde nacer. Entonces el canto dice, pues ven a mi corazón, Señor. Aquí sí hay lugar para ti. Si usted nunca lo ha recibido, dígale, Señor, ven a mi corazón. Ven a nacer a mi vida. Si usted nunca lo ha invitado a su casa, dígale, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi casa. Ven. No únicamente por esta temporada de diciembre y todo eso. No. Invítalo a vivir en su casa, a vivir en su matrimonio, a vivir en su vida. El principado sobre su hombro, decía ahí Isaías. Principado también significa gobierno o imperio. Lo que quiere dar a entender es que ese imperio va a estar a cargo del Mesías. Va a ser un reino universal a cargo
del Mesías y se llamará su nombre. Y ya empezamos en materia. La idea acá no es que esos son los nombres del Mesías, sino más bien aspectos de su carácter. ¿Quién es Él y qué ha venido a hacer? Porque en el pensamiento hebreo, el nombre de una persona sirve más que para identificar o para distinguir a una persona. Ahí se revela la esencia de lo que es la persona. En el nombre está la esencia de lo que es la persona. No es únicamente una manera como llamarlo, como aparezca en el registro, sino que ahí va escondido la esencia de la persona. Por eso es que allá cuando pasaba algo, decían, ok, entonces le vamos a poner este nombre, porque nació en esta circunstancia, entonces le vamos a poner este nombre. Porque ahí estaba escondido la esencia de la persona. Así que cuidado con los nombres. Hay que tener cuidado cuando uno pone un nombre. Según ahí, ¿verdad? La esencia está escondida en el nombre de la persona. Eso es lo que creían. Por eso aún a Jesús dice, y se llamará su nombre. Bueno, ya no lo tradujeron Jesús, pero el ángel le dijo pues Yeshua, porque estaban allá en Israel. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús lo que significa es salvación, o Yeshua lo que significa es salvación. Ahí está escondida la esencia de la persona. Y lo primero que dice el aspecto de su carácter es que va a ser un admirable, un ser admirable. Este es el primer aspecto de su carácter, digno de admirar o maravilloso es lo que significa admirable. Porque toda la vida de Jesús fue digna de admirar, fue maravillosa, fue admirable el anuncio de su nacimiento. Que llegue un ángel del cielo a decirle a la mamá, vea, usted va a quedar embarazada, va a tener un hijo, va a ser llamado Hijo del Altísimo y usted va a ser conocida como bienaventurada por todas las generaciones. Que llegue un ángel a decirle a la mujer que va a tener un hijo, eso es pues algo maravilloso. Y aún a los pastores, cuando se les dio el anuncio, fue en medio de la oscuridad, los ángeles irrumpieron ahí, les dieron el anuncio de que Cristo iba a nacer. Y a aquellos sabios, una estrella, o sea, el anuncio del nacimiento del Mesías fue algo maravilloso. Lucas 2:18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, el anuncio del nacimiento de Jesús fue algo maravilloso. Fue admirable, maravillosa la manera como fue concebido. Porque María dijo, pero ¿cómo va a pasar esto si yo no conozco varón? Espere, la sombra del Altísimo va a venir sobre ti. Con esa palabra, ahí María quedó embarazada sin tener un varón. María quedó embarazada de una manera sobrenatural, fue algo maravilloso, fue algo digno de admirar. Que Dios mismo se encargara de poner la parte que pone el varón dentro de María para que quedara embarazada y de ahí naciera el Mesías, fue algo maravilloso. Podemos oír muchas teorías de por aquí y por allá, pues yo creo lo que dice la Biblia. Dice que la sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Y por lo tanto el santo ser que van a nacer será llamado Hijo del Altísimo. María quedó embarazada de una manera sobrenatural. Fue admirable su nacimiento. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una virgen concebirá. Ya había sido dicho 700 años antes del nacimiento de Jesús que una virgen iba a tener un niño, una virgen iba a tener un niño, o sea, una mujer que no había estado con varón, tuvo un niño y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Rey de Reyes, naciendo y en un lugar humilde, pudiendo haber nacido en un palacio y con todo de oro, decidió nacer en un lugar humilde. Fue maravilloso que Dios utilizó a un impío como a César Augusto para que esa familia tuviera que viajar a Belén por el censo, para que el niño naciera en Belén, para que se cumpliera la escritura. Fue algo maravilloso. Fue admirable su vida. La vida de Jesús fue algo admirable. Nadie tuvo nada que reprocharle. El Señor Jesús le preguntó aún a sus enemigos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46, oiga,
a los enemigos. ¿Quién de ustedes me dice que yo he pecado? Eso es algo serio, hermano. ¿Quién se atreve a decir eso hoy acá? Nadie. Pero el Señor se paró y dijo, ¿quién de ustedes me redarguye? Dígame en qué he hecho malo. Dígame en qué he fallado. Dígame ahí. Los enemigos no pudieron encontrar nada para señalarle. Es más, Pilato afirmó, Pilato, yo no encuentro ningún delito en él. Yo no encuentro nada malo en él. Lo que es llegar a ese punto y decir, ya en la etapa final de la vida, ¿quién puede decir que yo hice algo malo? Su vida fue una vida admirable. Fue admirable su carácter, porque era rudo con los religiosos, con aquellos que decían que no necesitaban de Dios. Y usted ve ahí capítulos duros, como el Señor les habla a los religiosos. Hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, les decía. Aquellos que se justificaban a sí mismos, pero a la vez tenía un carácter suave que los niños querían acercarse a él. O sea, tenía un carácter, el Señor sabía manejar ese asunto. Enojarse con los que se tenía que enojar, pero lo conocían por dulce, porque si no, ¿qué niño va a querer arrimarse a una persona así, amargada y con cara de, ¿verdad?, de Herodes? Pero los niños se acercaron y el Señor dijo, no, déjelos que se acerquen a mí. Con los gobernantes fue respetuoso. Es más, benevolente con los que se arrepentían. ¿Se acuerda? Aún con el ladrón en la cruz. Una persona que estaba cumpliendo pues el castigo por el delito. Fue benevolente con él. No le predicó, no le dijo nada, no le dijo arrepiéntete de tus pecados, mire, esto es consecuencia de tu pecado. Lo único que le dijo fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque le había reconocido en su lecho de muerte. No esperemos tampoco estar en el lecho de muerte para reconocer al Señor, pero desde ya reconózcalo. Para muchos en la multitud, yo siempre digo eso, los que estaban viendo la escena desde largo, dijeron, se murió ese ladrón, se fue para el infierno, porque murió en sus pecados. No oyó la conversación que tuvo con Jesús. Por eso es que yo nunca le digo a nadie, es más, ni hay que hablar de eso. Decir, fulano se fue para el infierno porque ese era malo. Usted no sabe la conversación que tuvo con el Señor en sus últimos momentos de vida. Y la salvación le pertenece al Señor. Entonces cada quien pues cuide su salvación personal, ¿verdad? Mateo 27:14 dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aún siendo enjuiciado injustamente, causaba maravilla y admiración aún con el gobernador. Sumiso con los agresores, porque no abrió su boca. Directo con los pecadores. El Señor tenía amor por aquellos pues que andaban como ovejas perdidas y con los que estaban enfermos, porque Él dijo, pues yo vine a los enfermos, porque los sanos no necesitan el doctor. Pero de una vez a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio le dijo, vete y ¿qué? No peques más. O sea, lo que hizo fue pecado. Usted, eso que hizo es pecado, no lo vuelva a hacer. O sea, el Señor llamaba al pecado por su nombre. Por eso es que nosotros, hermanos, con cariño y con amor, con respeto, no podemos maquillar el pecado. El pecado es pecado. Si usted dice algo que no es verdad, pues se llama mentira. Si usted tiene relaciones antes de casarse, eso se llama fornicación. Si usted tiene relaciones con alguien que no es su esposo, se llama adulterio. Y si usted codicia desea lo que tiene su vecino, se llama codicia. Y ahí podemos ir. Hay que llamar al pecado por el nombre. Y tratarlo como tal, arrepentirnos como tal, como pecadores que somos, sabiendo que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Arrepentirnos de todos esos pecados. Pero el Señor llamaba al pecado por su nombre. Con el enemigo fue determinante. Ahí sí, al enemigo le dijo, vete Satanás, fuera de aquí Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Con los creyentes fue amoroso, con aquellos que le seguían, Jesús fue amoroso, le decía, no se turbe vuestro corazón, ¿se acuerdan? No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tema, manada pequeña, le decía a los que lo seguían. Voy a preparar un lugar allá para ustedes. Y donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Voy a venir a ustedes y los voy a llevar. O sea, fue una relación de amor con aquellos que lo seguían. Sus obras fueron obras admirables. Caminó sobre el agua, resucitó muertos, multiplicó la comida, sanó ciegos, paralíticos, leprosos. Y realizó milagros que únicamente el Mesías podía realizar. Curar un ciego de nacimiento, eso era un
un milagro exclusivo del Mesías. Sanar a un sordomudo, era otro. Sanar a un leproso. Por allá en el Antiguo Testamento vemos que Eliseo mandó a Amán que se sumergiera para que quedara libre de la lepra, pero el Señor le ponía la mano encima a los leprosos. Y aquello que contagiaba tenía que retroceder porque era más fuerte la unción y la santidad y el poder que el Señor tenía que la enfermedad que estaba ahí. Entonces la enfermedad, en lugar de pasarse, el poder sanador pasaba por ahí. Vencía la enfermedad, vencía aquella condición que era incurable y sanaba al leproso de una manera inmediata. Ese es el poder del Dios al cual nosotros servimos. Sus obras son admirables. Y dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy. Por eso es que nosotros siempre oramos por los enfermos. Porque el Cristo que leemos en las Escrituras es el Cristo que nosotros adoramos y servimos hoy. Su poder sigue sanando. Sus obras siguen siendo admirables hoy en día. Dice Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Todos se maravillaban, dice, Él lo hace bien todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. O sea, está haciendo bien todo el papel del Mesías. Está cumpliendo lo que la profecía dijo. Su enseñanza es admirable. Porque el Señor usó ejemplos cotidianos para dar verdades bíblicas. Su enseñanza la entendían los más sencillos y confundía a los sabios. El Señor tenía una manera muy especial de enseñar. Enseñaba con autoridad y sus respuestas los dejaron con la boca abierta. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Era una manera de enseñar que el Señor tenía, que dejaba a todos con la boca abierta. Y estamos hablando de un pueblo que estaba acostumbrado a oír profetas y a enviados. La enseñanza de Jesús, la manera como Él lo hacía, dejaba maravillados a todos. Su muerte fue una muerte admirable también. El Señor sabía que lo iban a matar. Él sabía cómo iba a morir. Él sabía en dónde lo iban a matar, de la manera que lo iban a matar. Pero también sabía cuándo iba a resucitar. El Señor se entregó, y eso es algo que yo quiero que todo el mundo entienda. El Señor entregó su vida. A Jesús no lo asesinaron. Él entregó su vida. Él se entregó. Se entregó. Y dice, yo entrego mi vida para después volverla a tomar. El Señor sabía lo que estaba haciendo. No fue que lo agarraron ahí en la noche descuidado y lo agarraron y lo enjuiciaron y lo mataron. Aquellos enemigos. El Señor sabía. Él sabía lo que iba. Entregó su vida por amor a usted y a mí. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él sabía dónde lo iban a matar, en manos de quién lo iban a matar y cuándo iba a resucitar. Murió el día de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero, cuando se recordaba aquel acto, cuando el corderito se entregaba para perdón, para cubrir a la familia. En ese día, cuando el cordero pascual estaba siendo sacrificado a las 3 de la tarde, en esta misma hora el Cordero de Dios estaba entregando su vida por usted y por mí. Hubo tinieblas en la tierra. Hubo un terremoto que dice que los sepulcros se abrieron y los muertos, los cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. Cuando el Señor murió, otros se levantaron y dice que muchos entraron a Jerusalén y los vieron. Su muerte fue algo maravilloso. Además, hasta en eso fue algo excepcional, algo admirable, que aún con la muerte de Jesús, muertos se levantaron de la tumba, sin orar por ellos. Por eso aquel centurión dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. O sea, sucedieron cosas maravillosas. Su resurrección fue admirable. Él dijo cuándo iba a resucitar, cuánto tiempo iba a estar muerto y cuándo se iba a levantar.
Él sabía el momento en cuando se iba a levantar, y dice la Biblia que un ángel del cielo descendió y movió la piedra, y los que estaban ahí cayeron como muertos, quedaron atónitos. Las mujeres entraron y vieron. Fue algo excepcional, la resurrección de nuestro Señor. Aún su muerte fue una muerte admirable. El efecto de su vida es admirable, porque el ministerio de Cristo duró únicamente 3 años y medio, y con esos 3 años y medio bastó para que revolucionara la historia de la humanidad. Sus enseñanzas se siguen hasta el momento. Hoy, 2023, se sigue predicando sobre eso. No ha pasado un libro que tiene un principio y un fin. La Biblia se le sigue sacando todos los días algo nuevo. Seguimos aprendiendo. Esta palabra es hermosa, es viva. Ese libro que habla de las enseñanzas de Jesús es el más vendido de todos. Ningún otro libro se le acerca a la cantidad de idiomas a los cuales ha sido traducido, la cantidad de veces que ha sido impreso. Nadie se compara a nuestro Señor. Lo que Él hizo en su vida, cuando estuvo acá, cambió a los de aquel tiempo y sigue cambiando hoy en día. Utilizó a personas humildes como seguidores y logró cambiar la historia. Hoy sigue cambiando vidas. ¿Cuántos dicen amén? Después de más de 2000 años, aquel humilde predicador, el Mesías de Israel, sigue cambiando vidas. Más de 2000 años después. Algo, hermano, que usted no lo ve en otras religiones. Aquí no promovemos religión, usted sabe, promovemos la relación con Dios. Pero usted ve las enseñanzas de Buda y por ahí Mahoma y por ahí estamos. Ninguno, hermano, ninguno impactó tanto a la humanidad como lo hizo Cristo. Usted no ve que dice antes o después de Mahoma o 700 años antes de Mahoma. Dice antes y después de Cristo. Cristo vino a revolucionar y a cambiar la historia de la humanidad. Aún hoy se sigue predicando de Él. La vida de Jesús fue maravillosa en el pasado. Dice Lucas 4:36, y ya voy terminando. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Todos estaban maravillados con la vida de Jesús. Su vida en el pasado fue admirable, como leímos. Todos los que lo oyeron quedaron impactados. Aún sus enemigos fueron impactados por aquel. Su vida, la vida de Cristo, impactó a su generación, impactó los primeros años de la historia. Pero hoy en día sigue haciendo lo mismo. En un país como Estados Unidos, donde el materialismo brilla por todo lado, hay gente como usted y como yo que seguimos creyendo en sus enseñanzas, que seguimos entregándole la vida. Hoy en día la gente se sigue entregando. Hoy en día aquellos que andan perdidos, que andan llenos de soledad por dentro, encuentran la solución en Cristo Jesús. Por eso la necesidad de compartir este mensaje. Porque este mensaje trae vida, este mensaje trae esperanza. Y no hablamos de una religión, venga, hágase de mi religión. Le estamos ofreciendo a una persona, a la persona de Cristo Jesús. Le estamos ofreciendo al Salvador del mundo. El mundo necesita un Salvador. El mundo va en camino a la perdición, necesita ser salvado, pero ya ese Salvador fue enviado y su nombre es Jesús. Por eso tenemos que entregárselo a la gente, no guardarlo para nosotros, entregárselo a la gente. Y la gente, hermano, cuando se arrepiente de sus pecados, su vida cambia hoy en día todavía. Si lo hizo con usted y lo hizo conmigo, lo puede hacer con su vecino, lo puede hacer con aquel que está durmiendo en una calle por ahí, durmiendo en una banca y en un parque. Dios puede cambiar esas vidas hoy. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor si usted lo quiere. La vida de Cristo, sus enseñanzas, su evangelio hoy en día sigue siendo maravilloso. Sigue transformando vidas, hermano, cambiando matrimonios, transformando familias enteras. Este evangelio de Cristo sigue rompiendo cadenas, liberando a aquel cautivo, aquel que vino cautivo por algún vicio,
por alguna atadura del diablo, por alguna maldición generacional, este poder que hay en Cristo Jesús hoy en día puede seguir haciendo libres a las personas. ¿Cuánto lo creen? Si usted vino hoy así, con alguna enfermedad, atado a algún vicio, atado a algo que usted dice, esto no me deja avanzar, esta atadura que tengo no me deja ser feliz, me está matando y me estoy dando cuenta, pero no puedo romperla. Cristo Jesús te puede hacer libre hoy, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el Hijo es el que los tiene que libertar, no un médico, no un consejero, no una pastilla. El Hijo de Dios. Si usted vino hoy así, dígale: Señor, te entrego mi vida hoy. Yo sé que tú puedes cambiarme, así como has cambiado a muchos, así como lo has hecho en el pasado, lo puedes hacer en el presente. Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Confío en ti para la salvación de mi alma. Y estoy seguro de que si hoy me toca partir de esta tierra, me voy directo contigo. No porque yo sea bueno, sino porque Cristo murió por mí en una cruz. Ayúdame a vivir de una manera santa, de una manera como a ti te agrada, Señor. Su vida, la vida de Cristo hoy en día sigue impactando, porque es una vida maravillosa. Y ya para concluir, su venida va a ser maravillosa. Su venida va a ser admirable. No va a venir en silencio, callado. Dicen que vino por ahí. Algunos dicen, oh, parece que nació por allá. No. Dice Mateo 27:24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo lo va a ver. Todo ojo le verá. Y será algo maravilloso. Y vendrá en una nube, dice la palabra. Va a ser algo maravilloso. Va a ser algo admirable. Su vida es admirable desde su nacimiento, desde su ministerio, desde su muerte, su resurrección. Y su venida no podía quedarse atrás. Va a ser algo maravilloso, admirable. ¿Cuántos están preparados para esa venida? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, yo no sé la situación, cómo está en su vida. Usted sabrá cómo está delante de Dios. Pero hoy hemos hablado de alguien que mostró desde el anuncio, es más, desde la profecía de que iba a venir, ser una persona admirable, maravillosa. Estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Cordero de Dios, del Padre Eterno, del Príncipe de la Paz, de nuestro sanador, de nuestro proveedor, sustentador. Estamos hablando de alguien maravilloso. Ese alguien está disponible hoy para tu vida. Si este mensaje te ha llegado, dígale: Señor, he leído mucho sobre ti y sé la historia, pero nunca te he experimentado en mi corazón o en mi vida. Hoy te pido perdón. Dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados, por aquello que he hecho que no te agrada, por aquello que he visto que no te agrada, aquello que he dicho, que he oído que no te agrada, Señor. Por esos lugares en donde he ido que no te agradan, yo te pido perdón, Señor. Señor, no quiero fallarte más. Entregaste lo mejor de tu vida, te entregaste por entero, te limitaste de muchas cosas para traer salvación a mi vida. ¿Cómo no te voy a amar, Señor? ¿Cómo no me voy a limitar de las cosas que el mundo me ofrece en agradecimiento a eso que has hecho por mí, Señor? Señor, que podamos recordar hoy y siempre que eres un Dios maravilloso, que tus obras, tus prodigios son maravillosos, que sigues haciendo maravillas, Señor, en medio de tu pueblo, que tu brazo no se ha cortado, que sigues sanando, que sigues libertando, que sigues trayendo paz, que sigues trayendo gozo, que sigues trayendo libertad a todo aquel que lo necesita, Señor. Que recordemos quién eres tú, Señor, un Dios maravilloso. Admirable es tu nombre, Señor, y
todos los días, Señor, cuando recordamos tus maravillas y lo que has hecho en nosotros, no queda más, Señor, que admirar tu grandeza, admirar lo que has hecho, Señor, aún admirar tu creación, lo maravilloso, Señor, que eres, lo grandioso, Señor. Señor, te adoramos porque tu venida nos trajo felicidad, nos trajo libertad, nos trajo gozo, Señor. Señor, nos trajo sanidad a nuestro cuerpo. Señor, gracias por ese regalo tan hermoso de este Mesías admirable. Levante sus manos al cielo. Señor, te adoramos por ser tan admirable, por ser maravilloso, Señor. Tus maravillas son grandes, Señor, aun cuando vemos a los niños, a los bebés, Señor, y ver tu obra ahí en ellos, Señor, nos quedamos con la boca abierta. Cuando vemos cómo funciona, Señor, nuestro propio cuerpo, que ni nosotros mismos sabemos las partes que hay dentro de nuestro cuerpo, pero que funciona, Señor, en tu perfección. Estamos maravillados de tu creación, Señor, maravillados de tu plan de salvación, maravillados de tu palabra, Señor, maravillados de tu presencia, maravillados de ti, Señor. Que nunca se nos olvide quién eres tú. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. 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 Denle un aplauso fuerte a su Señor. Estamos despedidos, hermanos. Salude a la persona que tiene la par. Nos vemos el miércoles a las 7:30.